Ok, como les decía, la epilepsia es padecida como por 50 millones de personas en el mundo. Eh, y los avances que ha habido en cuanto al estudio de la epilepsia han venido principalmente por medicamentos que pueden ir controlando las convulsiones, más no en la cura directa de la epilepsia. Eso no significa que no haya pacientes que se curen, porque hay diferentes tipos de epilepsia. Pero vamos a comenzar. Pues yo soy Pedro Vázquez. Yo no soy un experto en epilepsia. Yo lo que soy una persona que ha convivido con la epilepsia durante 25 años. Resulta que a los 9 años mi hijo tuvo una encefalitis viral, le salieron unas irritaciones al cerebro y de ese momento tiene epilepsia. Pero es una epilepsia especial porque es de difícil control. Mi hijo se toma 5 medicamentos anticonvulsivos diarios y así todo, hay veces que tiene convulsión. Entonces, es un tema que el conocimiento que tengo lo tengo por vivencias que he tenido que ir aprendiendo durante estos 25 años. Hemos pasado por infancia, adolescencia y periodo adulto, con una persona que está imbuida en este mundo. Y aquí nos vamos a una pregunta. ¿La epilepsia es una enfermedad o una condición? Miren, la epilepsia durante toda la historia del hombre ha sido considerada una enfermedad y una enfermedad limitante y una enfermedad que desgraciadamente discrimina a la persona que tiene la epilepsia. Y sin embargo, la epilepsia es una condición. Las personas con epilepsia, la mayoría de las personas con epilepsia son personas normales que tienen convulsiones. Y cuando tienen convulsiones, se desligan de la realidad, pero eso no es constante. Eso es, hay unas que se controlan rápidamente y unas que no se controlan tan rápidamente, pero se controlan. Yo prefiero llamarla una condición. Tanto la epilepsia es una condición que no debe limitar el desarrollo del ser humano, que hay famosos en la historia que tuvieron epilepsia. Por ejemplo, es un botón, Dostoyevsky, el escritor ruso Dostoyevsky, tenía epilepsia. 7 de sus obras tratan, el protagonista es epiléptico y hay una de ellas especialmente que se llama El Idiota, donde él hace una autobiografía de qué es lo que siente. Y es una literatura riquísima, pero es que no solo él, Beethoven era epiléptico, Beethoven era epiléptico, Newton era epiléptico, Van Gogh era epiléptico. Dense cuenta. O sea, la epilepsia no debe limitar o no debe conducir a limitar el desarrollo de un ser humano. Si los entendemos bien, más bien los ayudaríamos a que se integraran mejor. Ahora, ¿cuándo apareció la epilepsia? La epilepsia apareció con el hombre, como les decía. Espérense, voy a admitir a alguien aquí. La epilepsia apareció con el hombre. O sea, ya en Babilonia se reportan, ahí donde está el código Hammurabi, primer alfabeto que tuvo el hombre, ya hay mención de esas personas a las cuales el demonio se les metía y caían al suelo con movimientos. Ya desde ese momento, y de ese momento los apartaban porque eran demoníacos, porque eran personas a quienes los dioses estaban mandando un castigo para mostrarle al hombre que no se estaba comportando como debía. Esa misma concepción divina de la epilepsia se mantuvo en Egipto. En Egipto, los epilépticos eran apartados, no eran parte de la sociedad. ¿Y cómo es posible que un ser humano que solamente en momentos tiene algunos eventos sea apartado de la sociedad? ¿Cómo es posible que los discriminemos de esa forma? Eso siguió en Grecia, seguía el mismo comportamiento hasta que Hipócrates, el padre de la medicina, dijo, primero, eh, estableció lo que es, o sea, estableció el nombre de epilepsia. Epilepsia viene del griego, epilepsia es mm, sorpresa súbita, algo así. Y él estableció, demostró que la epilepsia no tiene ningún origen divino ni demoníaco, es algo natural. ¿Qué pasa en algunos seres humanos? Y así todo, Grecia siguió considerando que el que tenía ataques, convulsiones, ataques epilépticos, era una persona que estaba siendo castigada por los dioses y no la persona.
La sociedad estaba siendo castigada. Entonces, para calmar a los dioses, apartaban a los epilépticos. Lo mismo siguió en Roma, y no digamos en la Edad Media. En la Edad Media el cristianismo adopta el carácter demoníaco de la epilepsia, y en muchos casos una persona que tenía un ataque epiléptico era considerada tomada por el demonio y por lo tanto la Inquisición la podía agarrar. O sea, ¿cómo es posible que a nivel histórico esto haya pasado? Y eso continuó en el Renacimiento. Hay un renacer, hay un rebuscar de la opinión de Hipócrates para hacerla ver como natural, pero realmente cuando la epilepsia es reconocida como una condición natural que pasa en algunos seres humanos, a finales del siglo XIX se establece la definición de lo que es epilepsia. Una definición de epilepsia que es la que les dije anteriormente. La epilepsia es realmente una descarga súbita, violenta, momentánea de células cerebrales que causan en diversos tipos de convulsiones en las personas, diversos tipos de comportamientos en las personas, porque no todas son convulsiones. Hay ausencias que son consideradas muchas veces convulsiones, pero son ausencias. Una persona que de repente está hablando con nosotros y se queda como viendo a la pared y no nos responde en un minuto, esa persona tuvo una convulsión. Y después sigue con nosotros conversando. O sea, dense cuenta la magnitud de lo que tenemos entre manos. Entonces, a finales del siglo XIX comenzó a considerarse y estudiarse desde el punto de vista científico la epilepsia, el cerebro humano. Eh, Comenzó a estudiarse el cerebro humano, pero los avances que se han tenido en los medicamentos para controlar la convulsión, cosa que no es mala, porque a una persona que padece de epilepsia y una epilepsia sencilla, uno o dos medicamentos le controlan las convulsiones y hasta puede pasar por la vida como que nadie sepa que tiene epilepsia. Ay, yo quiero hacer un paréntesis aquí. Yo no soy experto en epilepsia. Yo lo que soy un producto de 25 años viviendo con una persona con epilepsia. Los expertos en epilepsia, los médicos, neurólogos expertos en epilepsia, son personas que pasan la vida estudiando el cerebro humano. Y así todo, no se conoce exactamente qué origina muchos tipos de epilepsia. ¿Por qué? Porque hay muchas epilepsias que sabemos el origen. Yo sé el origen de la epilepsia de mi hijo, fue una encefalitis viral que le dio. Yo sé el origen, hay epilepsias que tienen su origen, el origen genético. Hay epilepsias que tienen origen en un choque, un golpe muy fuerte en el cerebro que causa irritación cerebral y produce entonces este tipo de convulsiones. Eh, pero el estudio del cerebro no nos ha llevado todavía a dar con la fórmula para quitar. Hay, por supuesto, posibilidad de neurocirugía donde extirpan parte de donde está la irritación, siempre y cuando se pueda. Y se hacen en problemas extremos de personas que prácticamente viven con convulsiones. También hay una operación que es la estimulación del nervio vago, que es colocar un estimulador del nervio vago que se conecta al cerebro y de esa forma se va tratando de controlar, pero tampoco es generalizado porque se utiliza en personas que tienen una epilepsia demasiado fuerte. Pero sí todo, miren, todo lo que conduzca a una mejora de la calidad de vida de la persona que padece la epilepsia es bienvenido entre el que la tiene y entre el que convive con ellos. Visto así, ajá, ¿qué factores No, pueden originar un evento un epiléptico? Hay factores el físicos, girasol emocionales. igual a la maravilla. ¿Alguien está hablando aquí? ¿Alguien me lo puede? Ok. Factores físicos, hay factores emocionales y hay factores terapéuticos. Entre los factores físicos están, miren, luces en movimiento, luces estroboscópicas, esas luces en la discoteca, un epiléptico no las puede aguantar. Es más, películas que tengan demasiados colores cambiando rápidamente, a un epiléptico lo pueden disparar un evento. Ruidos muy fuertes, estridentes, pueden disparar un epiléptico. Olores muy penetrantes, cuando se pinta una casa, o cuando, especialmente cuando se pinta con óleo, con aceite, que es tan penetrante, ellos no deben estar cerca.
Cuando se fumiga, ellos no deben estar cerca, porque eso los puede disparar. El cansancio extremo puede disparar un ataque de epilepsia. Y el cansancio extremo significa el epiléptico está obligado a respetar sus horas de sueño, a respetar sus horas de descanso, inclusive sus horas de descanso nocturnas, que son las que realmente lo recuperan. Las horas de descanso en siestas, muchas veces al despertarse de esa siesta, justo en el momento de despertarse, se le dispara un evento. No se sabe cómo, pero eso nos dijo el neurólogo la semana pasada. Hay factores emocionales. Hay una cosa que desarrollan las personas que padecen de epilepsia y es dado, dado que están siendo generalmente discriminados, y ojo, no discriminados por mal, es discriminados por ignorancia, discriminados por miedo. ¿Qué hago si le da algo? Hasta en familiares. ¿Y qué hago si me le da algo? ¿Cómo actúo? Ese cómo actúo, ¿qué hago? Termina siendo una discriminación. Entonces son personas, las personas con epilepsia, son personas que desarrollan sus emociones a un punto, al punto máximo. O sea, son personas muy emocionales. Entonces, situaciones emocionales nuevas, sorpresas, pueden en un momento determinado dispararlo. Situaciones de malestar, estrés o molestias muy grandes, pueden dispararlo. Ese tipo de cosas, factores emocionales, una pérdida, una muerte, pueden dispararlo. Todo aquello que nos mueva emocionalmente muy fuerte, pueden dispararlo. Y hay factores terapéuticos. Hay virus que acompañados de fiebre, generalmente disparan eventos. Hay medicamentos que de repente sirvieron y ya no sirven. Mi hijo ha pasado por toda la gama por una gran gama de medicamentos que funcionaron en un momento determinado y a los 2 años no funcionaron. Ahorita tiene 5 medicamentos, de los cuales hay dos que son los básicos, son los fundamentales. Pero que estoy metiendo a alguien. Son los fundamentales, pero el resto se van superando y entonces siempre hay que estar probando nuevos medicamentos. Y lo que puede pasar, las personas con epilepsia, uno debe darle la responsabilidad de su medicación y al darle la responsabilidad, en algún momento se les puede saltar una dosis y eso los puede disparar. En este tipo visto estos factores emocionales, visto el comportamiento con epiléptico, cuando a mí, mi hija me trae hace 2 años los aceites esenciales, lo primero, ¿cuál es el bombillo que se me prende? ¿Podrá esto contribuir a que Ernesto pueda tener un alivio de las convulsiones, de la frecuencia de las convulsiones y hasta de la intensidad de las convulsiones? Vamos a ver. Lo primero que probamos fue, a él cada vez que le daba una convulsión, cuando le terminaba la convulsión, le quedó un dolor de cabeza. Lógico. Hubo una descarga en el cerebro que le produjo la convulsión y después queda agotado y muchas veces con dolor de cabeza. El dolor de cabeza están tratados con analgésicos fuertes y a veces hay que repetirlo y a veces no lo controlaban. Lo primero que probamos fue con peppermint, con menta, puesto en las sienes. Y una vez después de una convulsión se le colocó, por supuesto se le dio su analgésico, pero se le colocó y esa vez le fue disminuyendo, le fue disminuyendo el dolor de cabeza. En una próxima convulsión solo se le puso el peppermint y le funcionó para el dolor de cabeza. Entonces, visto esto, digo yo, oye, como que la cosa como que funciona. Pero es que además, con el peppermint, mi hija me dice, dado que él necesita dormir calmado, vamos a ponerle una combinación de lavanda y wild orange en un difusor para que duerma con eso. Y la cosa le fue funcionando, se levantaba más tranquilo y había menos ataques. Entonces, he visto esto, uno curioso, después de 25 años en esto, de 20 años en esto, uno curioso dice, ¿qué tienen los aceites esenciales? ¿Qué es eso de los aceites esenciales? Ok, ¿qué son los aceites esenciales? Los aceites esenciales, en primer, ustedes van a ver en esta lámina que en qué son, cómo se usan, para qué se usan y por qué doTERRA. En todo dice doTERRA. Y lo vamos a ver por qué. Son compuestos naturales, son compuestos aromáticos volátiles, son química orgánica pura.
no hay ningún tipo de aditivo químico producido por el hombre que esté metido en los aceites esenciales. Y son mecanismos de defensa de las plantas y son mecanismos de reproducción que utilizan las plantas. Prácticamente la tierra nos los está dando, porque muchos de esos aceites que producen las plantas, que pueden producirse a través de las plantas, pueden ser utilizados por el hombre. ¿Y cómo se usan? Ok, son versátiles totalmente. Los aceites esenciales, el uso más conocido, porque es el que nos llega más rápido al sistema límbico, es el uso aromático. ¿Cómo se usa aromático? En un difusor directo, directo de la botella, o colocamos una gota en la mano y aspiramos, y ese aceite que está entrando, por las características del aceite, su composición química, son moléculas tan pequeñas que atraviesan hasta la membrana celular y de esa forma actúan dentro del organismo. También está el uso tópico, que puede ser utilizado directo en la piel, puede ser diluido o en un rolón, donde se puede hacer una mezcla de varios aceites esenciales. Uno generalmente cuando lo usa diluido, lo utiliza diluido con un aceite portador, generalmente el de coco, pero también está el de jojoba, el de oliva. Y está el uso interno. El uso interno se utiliza, son alguna gota del aceite esencial que se pone en una cápsula vegetal o se pueden diluir en agua, como el Senyez, que es un aceite esencial que se utiliza para la digestión, o sublinguales, como el copaiba y el frankincense, que se utilizan en uno de los protocolos que vamos a ver más adelante. Pero hay una forma también que me aprendí hace 2 días en un libro que me acabo de comprar, de tomarlo en forma interna, y es colocando en el dorso de la mano y de ahí chupándolo. Esto es fantástico. Ahora, ¿para qué se usan los aceites esenciales? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Miren, los aceites esenciales no son medicinas. Los aceites esenciales no sustituyen a la medicina. Los aceites esenciales no niegan la medicina alopática. Los aceites esenciales lo que hacen es coadyuvar al ser humano a ir recuperando su equilibrio emocional y su equilibrio físico para que todos los medicamentos que le estén mandando sean más efectivos. Y muchas veces que el mismo aceite contribuya a que el cuerpo recupere su equilibrio. Entonces es importante que cada vez que hablemos de aceites esenciales, bajo ninguna circunstancia digamos, con este aceite puede sustituir esta dosis. No. Las dosis que establecen los neurólogos en epilepsia son las dosis que científicamente se ha comprobado que pueden funcionar en los casos en que lo están utilizando. Cuando usamos aceites esenciales, lo que estamos haciendo es ayudando al cuerpo, a recuperar su capacidad resiliente para que las dosis funcionen. Entonces, ¿para qué se usan? Se usan para alivio físico, como les dije, el dolor de cabeza. Se utilizan para alivio emocional, miren, depresiones, tristezas, falta de energía. Para eso funcionan muy bien los aceites esenciales y contribuyen muchísimo en el manejo de la epilepsia. Ustedes no se imaginan, o los que tengan cerca personas con epilepsia y que sean acompañantes a personas con epilepsia, no se imaginan el alivio que da cualquier método que alargue, que aleje las convulsiones o que disminuya su intensidad. Eso vale oro. Cualquier sustancia, y en estos casos los aceites esenciales de doTERRA, contribuyen a que el cuerpo sea resiliente y se recupere más rápidamente, es una bendición, es una bendición. Ahora, ¿por qué doTERRA? Ustedes vieron doTERRA en todas partes. ¿Por qué doTERRA? ¿Por qué doTERRA? Porque los aceites doTERRA son puros. Los aceites doTERRA son los únicos que tienen el certificado de pureza, el CPTG, calidad de grado terapéutico. Son los únicos que se pueden consumir internamente. No tienen sintéticos. Pero hay una cosa importantísima en por qué doTERRA también. Porque doTERRA, tal como dice el nombre, el regalo de la tierra, doTERRA es una empresa que no tiene deudas,
es una empresa de mercadeo multinivel que no tiene deuda, tiene ingresos billonarios anualmente, que no desatiende a sus proveedores, no solo no los desatiende, atiende a sus proveedores de tal forma que su proveedor no tenga que tener necesidad para desviar la atención al aceite que está produciendo. Pero además se devuelve a sus distribuidores y los atiende de tal forma que tiene un programa de compensación que hacen que el negocio de Oterra sea el negocio de la vida de muchísima gente, siempre y cuando se dediquen a ello. Y se están dedicando a un negocio que lo que está buscando, tal como lo que significa la misión de Oterra, llevar bienestar, bienestar al ser humano que consume sus productos, y no solamente son aceites. Doterra está empeñada en que la huella de carbono del ser humano vaya disminuyendo poco a poco, porque de esa forma la Tierra va a sobrevivir. Ahora, visto lo que eran los aceites esenciales, por supuesto, que es curioso, me puse a estudiar. Me puse a estudiar con el grupo donde entré, maravilloso grupo de donde estoy con los aceites esenciales, y además me puse a estudiar las cosas que tiene doTERRA en su página web. Y empecé a conseguir información interesantísima. Una de las primeras informaciones, ay, perdón, las informaciones me llevaron a protocolos que yo quise probar para ver si realmente funcionaba. El primer protocolo era un protocolo preventivo que conseguí en el libro, en el Magic Book de doTERRA. Protocolo preventivo que dice que ayuda a reducir la duración y frecuencia de las convulsiones. Señores, y en efecto, ayuda a reducir la duración y frecuencia de las convulsiones. Tanto ayuda que la semana pasada tuvimos una cita con el neurólogo de Ernesto aquí en Chile, y él se quedó sorprendido que en los últimos 6 meses disminuyeron drásticamente las convulsiones. Cuando preguntó, ¿pero qué hicieron? Yo no le dije nada. Lucía le dijo, él está usando aceites esenciales. ¿Y cómo es este protocolo? Este protocolo lleva el complejo celular de R-Prime, que pronto lo van a vender en Chile, lleva Franklin Cheese y Copaiba, y lleva probióticos. ¿Cómo los lleva? El de R-Prime son de 2 a 4 goticas en la planta de los pies y en la columna vertebral 4 veces al día. El Frankencheese y el Copaiba son una gota de cada uno sublinguales 2 veces al día. Y el PBACID son 2 pastillas en la mañana. El PBACID que son los probióticos, son 2 veces en la mañana. Y yo les voy a confesar, yo no seguí el protocolo tal cual. ¿Por qué? Porque nuestro trabaja el de R prime, o sea, el complejo celular, 4 veces al día era muy complicado. Pero entonces yo me aseguré, como era su responsabilidad, de que sí se lo pusiera. ¿Y qué le hice? Le hice una vez un rolón con el complejo celular al 30% de dilución para que él mismo se lo ponga. Y él religiosamente, cuando se está vistiendo en la mañana, se lo pone, y cuando se va a acostar a dormir, se lo pone. Se lo pone en la columna, se lo pone debajo de las orejas y se lo pone en la planta de los pies. El Frankenstein Copaiba no lo utilizamos, pero el PBACID, que son los probióticos, ese sí. Pero fíjense, de esta forma funcionó bien. Imagínense, utilizado tal cual dice la literatura. No es que yo no haya usado Frankenstein y Copaiba, sino que yo me fui a otro protocolo. Nosotros, cuando empezamos a estudiar, a ver protocolos y empezamos a ver citas esenciales, nos empezamos a meter en todas partes. Y en Facebook me conseguí con una persona maravillosa en España que tiene un hijo que tiene epilepsia. Y ella le tiene un protocolo al hijo que sirve, que es con aceites calmantes, que se utiliza para prevenir convulsiones. Yo la estoy utilizando como parte de su protocolo preventivo, que lleva salvia, geranio, lavanda, bergamota, ylang-ylang y coco fraccionado en un rolón de 10 ml, y también el resto se lo pone en la mañana y en la noche. Con estas dos cosas, miren, les digo, se han espaciado las convulsiones y la duración de las convulsiones ha disminuido. Pero así todo, todavía hay, todavía hay momentos en que le da convulsión.
Y el año pasado, en 2 o 3 ocasiones, le dio una convulsión muy extraña. Generalmente Ernesto sabe cuando le da una convulsión. Generalmente la gente que tiene la condición sabe cuando le da convulsión y se prepara para ello. Ernesto, la característica de sus convulsiones no son tónicas. A Ernesto se le apaga el lado izquierdo del cuerpo y entonces tiene que estar sentado porque si no se va al suelo. Pero entonces él sabe y él dice, me va a dar y se sienta. El que lo conoce sabe que lo deja tranquilo porque eso se le va a pasar en máximo 4 o 5 minutos y después él se va a recuperar. Lo que hay es que ayudarlo a que no se caiga. Pero, y además, muchas veces sabe por qué razón le están dando o se presiente por qué le están dando. No duerme completo, tiene alguna virosis encima o tuvo una molestia muy grande o se le pasó una dosis. Generalmente sabe, pero el año pasado en algún momento tuvo una crisis que estaba haciendo una actividad en la cocina y lo que se yo fue el golpe, ¡puf! Cayó directo. Y ese son el tipo de eventos donde uno queda como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ese evento en esto le duró poco, pero él duró inconsciente como 25 a 30 minutos. Después se recuperó y quedó demasiado afectado, demasiado afectado. Se tuvo que acostar, se tuvo que acostar. Disculpen un momentico. Luchi, porfa. Eh, Se logró recuperar, pero o sea, se tuvo que acostar y quedó durmiendo hasta el día siguiente. Visto esto, me fui otra vez de nuevo a la literatura, me fui, por supuesto, lo primero que consulté fue en mi grupo de maravillosas amigas que estamos en amigas naturales y en nuestra red. Y me recomendaron un libro de mezclas que venden en Wellnock. Y me lo traje. Y en ese libro de mezclas aparece este protocolo. Un protocolo que dice protocolo para ser usado durante una crisis. Y yo, oye, durante una crisis. Es una mezcla en rolón que se usa para ayudar y reducir la duración e intensidad de una crisis. Yo me dije, ¿será que esto me funciona? Y fíjense lo que tiene. Frankenchis, incienso, copaiba, que son los dos que yo no estoy usando, que no estaba usando. El yarrow pom, el spikenard, el nardo, con aceite de coco fraccionado. Al momento de que yo vi esto, yo nunca había comprado nardo. Entonces lo preparé con nosotros tres. Preparé para tenerlo preparado. Y teniéndolo preparado, como al mes siguiente le dio un evento exactamente igual que el anterior. Entonces cuando yo oigo el ruido, fui corriendo, busqué mi rolón y se lo puse donde dicen, ese rolón se aplica en la columna vertebral y detrás de las orejas, mientras dura la convulsión, y en la planta de los pies. Y les digo una cosa, fue milagroso, porque Ernesto se recuperó a los 10 minutos. Pero no solo se recuperó a los 10 minutos, sino que a los 10 minutos reaccionó y él pudo pararse con ayuda mía e irse a su cuarto. Después utilicé otro protocolo que lo vamos a hablar ahorita para tratar la molestia que queda después de una convulsión y fue como si no le hubiera dado. Entonces, obviamente, obviamente, los aceites nos están ayudando. Obviamente, los aceites nos pueden ayudar. Y hay una cosa que no les dije cuando estaba hablando de los aceites. Miren, desde el punto de vista emocional, cualquier aceite le sirve a cualquier persona. Depende de la persona y cómo le va a funcionar el aceite. A mí me han funcionado estos protocolos, pero hace poco nos compramos 2 libros más de aceites esenciales y tienen protocolos diferentes que no he probado. Pero dense el permiso de probar protocolos que los ayuden a ir reduciendo duración, reduciendo intensidad, reduciendo frecuencia, porque eso da mucha tranquilidad y le da mucha tranquilidad a la persona que tiene la condición. Ernesto se siente más libre en este momento, porque dado que no le están dando tan seguido, se puede ir solo para la calle.
que es un deseo que él tenía de siempre. Entonces, eso vale oro, eso vale oro. Ahora, como les iba diciendo, hay protocolos posteriores o adicionales que se utilizan en este caso. Estos protocolos se utilizan en la etapa posterior a una crisis para calmar y mejorar el estado de ánimo. ¿Por qué para calmar y mejorar el estado de ánimo? Luego de una crisis, cuando logra recuperarse la persona que le dio la convulsión, hay dos comportamientos. Hay uno que puede ser muy agresivo, hay mucha molestia, mucha rabia porque le volvió a la convulsión a pesar de estar medicado. O hay mucho letargo porque queda totalmente agotado. Para esto, nosotros hemos utilizado, el primero que yo utilizo es el sueño tranquilo. Ernesto tiene preparado un rolón con copaiba, ylang ylang, serenity y cedarwood en aceite de coco fraccionado y este se lo pongo yo luego de una convulsión y eso lo calma. Este mismo protocolo de sueño tranquilo lo utilizo yo en el difusor todas las noches. Todas las noches de Ernesto, él tiene 2 gotas de copaiba, 2 de ylang ylang, 2 de serenity, 2 de en su difusor y con eso duerme y se levanta tranquilo. Eso, como les decía, este me ha ayudado a que salga de las rabietas que agarra cuando le da una convulsión. El otro, que ese lo utilizo más yo, sueño libre de estrés, que es Frankencheese, Black Spruce y Cedarwood. Yo utilizo más otro que no está aquí, pero tienen el mismo objetivo, es dar paz. Acuérdense, el que atiende a una persona que tiene la condición necesita paz en un momento determinado, porque es el sentimiento de impotencia que da ver a la persona que uno tiene medicada con una convulsión, es muy grande. Entonces, lo que logre más o menos volvernos a la paz, eso está perfecto. Hace poco conseguimos una mezcla ultra calmante que trae Copaiba, Adaptive Serenity, Balance y Magnolia. Imagínense, puros aceites para la calma, que se la pensamos aplicar a Ernesto cuando en días posteriores a una convulsión queda de mal humor. Y de último, la mezcla antiestrés, que esta sí es un must. Él debe llevar esto en el bolsillo, que es la que tiene Adaptive y Balance. Es un rolón pequeño donde él debe utilizarla cuando se siente estresado. Fíjense, todos estos protocolos, como les decía antes, nosotros los hemos utilizado, nos han funcionado, pueden o no pueden funcionar, pero sí les digo una cosa, con los aceites esenciales, con los aceites esenciales, la situación con respecto a epilepsia de difícil control o cualquier tipo de epilepsia es una gran ayuda. Es una gran ayuda porque nos están dando la posibilidad de que la gente, de que el paciente tenga momentos mucho más largos de bienestar. Y eso es calidad de vida. Eso es precisamente para lo cual estamos aquí. Yo no quiero terminar esta conversación sin antes decirle, recuerden, las personas con epilepsia no están enfermas, tienen una condición que hace que tengan convulsiones de vez en cuando, algunas ni siquiera tienen convulsiones, pero que merecen todo el respeto y toda la comprensión para ser tratados como personas normales, dado que son personas normales, dado que tienen todo el derecho de desarrollar su potencial. Yo creo que hasta aquí. Eh, si tienen alguna pregunta, yo sí, pues se las puedo responder. Como les dije inicialmente, yo no soy experto en la materia, yo lo que soy un producto de 25 años de experticia en ver cómo tratar a una persona. Y, y miren, no es que me vuelvo un angelista de los aceites esenciales, pero de que funcionan, funcionan. Y han funcionado. Y gracias por todo. ¿Alguna pregunta? Gracias, Pedro. Excelente.
Muy buena, señor Pedro. Y quiero aprovechar, yo no sé si hace rato lo hicieron, pero yo voy a aprovechar en la instancia Sí. de felicitarlo por su cumpleaños Ay, y que gracias. está aquí dando una clase con nosotros, que eso es maravilloso. De Ese es el verdad, mejor regalo de cumpleaños. sí, verdad que tuvo quórum en su clase. Feliz cumpleaños, que la pasé muy bien. Gracias. ¿Cuántos años tiene su hijo, señor Pedro, el que treinta y tiene cuatro esta años. 34? Sí, y la epilepsia le comenzó a los 9. Imagínate, prácticamente toda la vida. Y lo más sorprendente, él no nació con epilepsia. A él le dio una epilepsia después de una encefalitis viral. Imagínese. Imagínense. Pero ahí va. Un muchacho luchador, amoroso, que está comprometido con su vida. Y con un papá maravilloso que lo tiene, no, se pepita con esos aceites esenciales, ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente. Sí. Sí, de verdad Y, que y, los y ya él aceites busca sus esenciales, aceititos. sí, de verdad que los aceites esenciales no es que nos sorprendan, por lo menos en el caso de nosotros que estamos dentro de la materia o dentro de este mundo maravilloso, sino que cada día nos dan más respuestas que nosotros a lo mejor pensábamos que no iban a suceder y cada vez que uno lo aplica para cualquier situación que uno necesite, o sea, las respuestas son inmediatas y satisfactorias, porque al final uno queda con mucha gratitud porque, o sea, traer la naturaleza a nuestro hogar y que uno pueda liberar de tóxicos nuestro cuerpo, eso realmente es una bendición. Así Y hay que una cosa sí, interesantísima, interesantísima, y es que a pesar de que los aceites esenciales tienen detractores, cada día salen más estudios científicos que demuestran que demuestran primero su pureza, pero no solo su pureza, sino su efectividad. Cada día más médicos aceptan utilizarlos como coadyuvantes a sus tratamientos. Y eso es importantísimo. sí, Eso es señor. importantísimo porque estamos logrando que se incluya la naturaleza en el tratamiento del ser humano. Y eso es importante. O sea, el Sí, regresar a la naturaleza para nosotros es fundamental. Además, era de acuario. sí, señor Pedro. Bueno, además que uno también tiene que aprender a conocer y a saber también que hay ciertas y diversas herramientas. En el mundo, digamos que en el continente asiático usan mucho lo que son medicina natural. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a llamarle medicina solo al fármaco o a la alteración química, por ejemplo. Perdón, usan mucho medicina natural, usan mucho tipo de digamos, terapias o de formas diversas. Y como usted muy bien lo decía, en el caso de la epilepsia, si bien es cierto, es algo que de repente, no vamos a decir nunca porque esa palabra es muy fuerte y muy poderosa, quizás quizás un poco complicado saber por qué motivo la genera. Lo importante es tratar, como usted ha hecho con Ernesto, esas, digamos, esos efectos secundarios, como usted dice, el dolor de cabeza, esas molestias que a él le van, y ya por supuesto, él como tiene tiempo, él por supuesto va sintiendo su aura cuando le puede dar una crisis o en ese momento un episodio de epilepsia. Definitivamente siempre hay situaciones, cosas que podemos mejorar, cosas que podemos cambiar y si eso es para mejorar nuestra calidad y cómo uno se sienta, pues bienvenido, ya sean aceites, aromaterapia, cualquier tipo de terapia que uno pueda utilizar. Y lo maravilloso, que es una de las cosas que por supuesto siempre tratamos de dar, es la educación y el acompañamiento que nosotros tenemos. En verdad que eso me parece súper valioso y esta educación porque no es bueno, esto sí lo uso, estudio, busco, porque me interactúa, este es el que me ha servido, nunca hay como que un protocolo estándar, eso dependiendo también de cada persona. Y eso es importantísimo porque también cada ser humano es diferente. Entonces, Y les digo una cosa, este grupo tiene algo maravilloso. En este grupo
no hay egoísmo. Se reparte todo, se comparte todo. Y eso es maravilloso, porque eso es crecimiento, como dicen ustedes, en tribu. Los crecimientos en tribu garantizan éxito. Este grupo tiene garantizado su éxito. Si alguien más, si no hay otro comentario, yo les quiero dar las gracias. Sinceramente les quiero dar las gracias. Y vuélvanse multiplicadores de este mensaje. Yo voy a intentar, Lucía me decía ayer, oye, papi, pero tú puedes utilizar esta charla para ir llegando a comunidades con epilepsia, con gente con epilepsia para ayudarlos. Y en efecto, aquí está la Liga de Epilepsia Chilena. Lucía los invitó. Yo llego a Caracas y la Liga Venezolana contra la Epilepsia se medio suspendió desde el COVID, pero la están reactivando. Yo llevo a activarme, a ofrecer no mi servicio, a ofrecer la posibilidad de que hay algo que pueda contribuir a que la gente se sienta un poco mejor, porque al final eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo. Y si de esa forma crece, crece nuestro grupo, que crezca, así que crezca, pero que crezca con gente que haya probado los aceites, que crean los aceites, que sienta que le funcionan. Pues eso es importantísimo. O sea, no es, toma, te vendo un aceite. No, no. Es esto, este aceite o esta mezcla te va a servir. Como tú decías ayer, Laura, esta te va a servir para quitarte este dolor. Cuando yo le digo esto, agárrate el peppermint y te lo pones en la sienes. Sí, papi, sí, se lo pone. Y al rato le pregunto, ¿cómo está el dolor de cabeza? No, ya se me quitó. ¡Wow! Eso vale oro. Eso vale oro. Y la gente lo va a agradecer. Vamos a volver otra vez a, a lo natural. En las casas van a volver otra vez todo lo que son los medicamentos naturales. De algún modo, yo creo que cada casa debe tener algo natural que siempre lo está agarrando porque le quedó de la mamá, de la abuela, de la Exacto. tatarabuela. Y entonces ahorita que está este auge de los aceites Ujú. esenciales, en el caso de doTERRA, que son súper 100% puros y que nos están brindando este grado terapéutico, sin duda alguna, esto va a seguir avanzando en el tiempo, señor Pedro. Esto es cuestión de tiempo. Esto es Sí. cuestión de que las personas sigan probando, de que las personas vayan teniendo sus propias experiencias y en base a eso, sin querer vender, solamente haciendo el comentario con una amiga, un familiar, un X, van a ir poco a poco prolongándose esos aceites en las diferentes casas a nivel mundial. Sí, mira, es que igual que con la epilepsia, hay mucha ignorancia con respecto a sustancias diferentes de las que te ponga la ciencia. Lo que hay es miedo. En el momento que la gente se atreve a probarlos, ya se enamora, ya los agarra, ya le funcionaron. La bomba inmune. ¿Quién no daría mucha gente que se está enfermando hoy día de una gripe boba si tuviera la bomba inmune y se la pusiera todos los días? Pero no lo hacen por o por temor o por desconfianza. Esto es lo que quieres vender un aceite. Simplemente date el permiso. Si nos diéramos el permiso de probar cosas nuevas, naturales, el mundo estaría mucho mejor. Bueno, Bueno, muchas gracias, señor Pedro, y a todas las que asistieron en esta llamada. y muchas gracias a todos ustedes. Gracias, yo también les doy las gracias, gracias papi. Tuve que salir a buscar a la nieta mayor, pero felicitaciones por una charla tan buena y lo que tú dices, que podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de tantas personas a través de los aceites esenciales. Así que muchísimas gracias. Chao. Bien, gracias. Chao. Tarde. Bye. Buenas tardes. Buenas tardes.